Hola a todos, bienvenidos a este video sobre la fuerza de ácidos y bases orgánicos, un tema relacionado con los diferentes grupos funcionales y las reacciones que se dan entre ellos. Para empezar, vale la pena recordar la naturaleza de una sustancia ácida y de una básica y las diferentes formas de verlo. Según Bronsted-Lowry, un ácido es una especie capaz de donar un ion hidrógeno, es decir, prácticamente un protón, y pues es una especie que está notada como H+, mientras que una base es capaz de recibir este ion hidrógeno. Por otro lado está la definición de Lewis, que está dada en función de su habilidad, de la habilidad de una especie para donar un electrón. Entonces un ácido es una especie que acepta pares de electrones y una base es una especie que dona pares de electrones. De modo que una especie será más básica en cuanto mayor sea su facilidad para compartir electrones, y una especie será más ácida en cuanto más fácil pueda atraer electrones. De forma tal que la medida en la cual una especie es ácida o básica se puede ver desde la electronegatividad de sus átomos constituyentes y también por su estructura, puesto que, como todo en química orgánica, se tiene que revisar la posición de los átomos y su conectividad. También cabe mencionar que debido a los átomos normalmente presentes en las sustancias orgánicas, estas son sustancias básicas y ácidas, pero débiles respecto a las sustancias inorgánicas en general. Asimismo, vale la pena recordar la constante de acidez, Ka, la cual está definida como el producto de la concentración de los iones hidrógenos por la especie desprotonada, la concentración de la especie desprotonada, todo esto sobre la concentración de la especie ácida sin desprotonar. También se tiene el pKa, que está definido como el negativo del algoritmo de la constante de acidez Ka, de forma tal que la acidez de una especie es mayor en cuanto mayor sea su constante de acidez, puesto que esto implica que hay una mayor cantidad de hidrógenos en el medio, de iones hidrógenos en el medio, y esto también equivale a decir que en cuanto menor sea su pKa, mayor va a ser su acidez. Tratándose de una naturaleza antagónica entre ácido y base, entre menor sea la constante de acidez, mayor será la basicidad de esta especie. Con esto hay que recordar que una especie actúa como ácido o base según con quién interactúe y en qué medio, lo cual veremos más adelante. A las bases de Lewis se les conoce como nucleófilos, es decir, buscan núcleos, ya que usan un par de electrones no compartidos que tengan para formar enlace con algún otro átomo. A los ácidos de Lewis, por su parte, se les llama electrófilos, dado que son afines con los electrones, pues aceptan los electrones. Por ahora empezaremos con un ejemplo de establecer la naturaleza ácido o base de un par de sustancias y también comparar qué tan ácido o base es una con respecto a la otra, no solo a través de su Ka, sino también por su estructura. En primer lugar, vale la pena tener en cuenta los siguientes aspectos para el análisis por estructura. Por ejemplo, la fuerza de enlace. La fuerza de enlace disminuye al descender en un grupo en la tabla periódica, puesto que los átomos aumentan de tamaño y el enlace se vuelve más largo y por tanto más débil, lo cual aumenta la fuerza del ácido, puesto que se puede perder el ion H+ más fácilmente. También está la electronegatividad. Entre mayor sea la electronegatividad del átomo al cual el H o el hidrógeno ácido está unido, más pronunciada será la polarización de cargas y más fácilmente se liberará el ion H+, puesto que el átomo electronegativo se va a quedar con ese electrón y el H se va a ir sin su electrón y va a quedar como un protón. Y para tener en cuenta al comparar entre estos dos aspectos, cuál puede ser más relevante con respecto al otro, si uno está comparando elementos de la misma fila, es decir, del mismo periodo en la tabla periódica, es más importante la electronegatividad del átomo en cuestión. Pero si se están comparando elementos del mismo grupo, es decir, así de forma vertical, es más importante la fuerza de enlace. Entonces, que entre mayor sea el tamaño del átomo, menor va a ser la fuerza de enlace. Ahora bien, en caso tal de que no haya claridad con respecto a qué es un hidrógeno ácido, el hidrógeno ácido vendría siendo este hidrógeno. Pueden haber más o puede haber solo uno en una molécula, pero vendría siendo el hidrógeno que es susceptible de soltarse de la molécula, de perderse, y le daría el carácter ácido a la molécula. Por ejemplo, en los ácidos inorgánicos, como un ejemplo muy frecuente, el ácido clorhídrico, que es solo HCl, pues solamente habría un hidrógeno ácido y ese hidrógeno que se pierde y queda solamente cloro como cloruro.
Por ejemplo, en caso de moléculas orgánicas, por ejemplo, en los ácidos carboxílicos, se sabe que en una molécula orgánica pues se tienen varios enlaces de carbonos con hidrógenos, pero entonces cuando se tiene el grupo COOH que le da la identidad al ácido carboxílico, estos hidrógenos que están en este grupo funcional son los que se consideran ácidos, no los hidrógenos que están unidos, por ejemplo, a los otros carbonos, puesto que la diferencia entre la electronegatividad del carbono e hidrógeno no es tan grande como lo es, por ejemplo, con respecto al oxígeno y al hidrógeno. Como la diferencia de electronegatividad entre oxígeno e hidrógeno es mayor, los hidrógenos considerados ácidos, por ejemplo en un ácido carboxílico, son los hidrógenos que están unidos al oxígeno. También está otro aspecto que es la presencia de sustituyentes electronegativos. Los sustituyentes electronegativos pueden afectar la acidez de la molécula en cuestión, aun si no están directamente enlazados al hidrógeno que se considera ácido. Estos átomos atraen los electrones hacia sí mismos y hacen que la molécula sea más ácida. Asimismo, estabilizan la molécula una vez está ionizada, es decir, una vez se haya perdido este hidrógeno, lo cual se conoce como efecto inductivo. Este efecto inductivo va a ser mayor entre más electronegativo sea el sustituyente y será menor el efecto inductivo entre mayor número de enlaces hayan entre este sustituyente electronegativo y el hidrógeno que se considera ácido. Otro aspecto es la presencia de cargas formales, es decir, si se tienen cargas formales positivas, va a aumentar la capacidad de atraer electrones, lo cual le va a dar un carácter ácido mayor a la molécula. Por otro lado, si se tienen cargas formales negativas, pues entonces va a tener una naturaleza nucleófila, va a atraer núcleos y por tanto se tendrá un comportamiento de base. Otro aspecto adicional que puede ser muy útil es la hibridación que tenga un carbono. Entre mayor sea el carácter S, más electronegativo va a ser ese carbono y esto significa que va a ser más ácido. Si por el contrario hay un mayor carácter P, se va a comportar más básico, puesto que los orbitales, o sea, entre mayor carácter P tenga un orbital, va a ser un orbital más alargado, es decir, los electrones van a tener como más libertad, por tanto no van a estar tan concentrados y no va a ser tan electronegativo, por tanto va a tener un comportamiento más básico. Para saber como tal el carácter S o P de un tipo de hibridación, se debe tener en cuenta cuántos orbitales híbridos se tiene en determinada hibridación. Por ejemplo, para sp3, que es característico de enlaces simples, se tienen 4 orbitales híbridos. Por tanto, se comparte el carácter sp y, por ejemplo, el carácter S solamente tiene un porcentaje de 25%. Mientras que la hibridación sp2, que tiene solamente 3 orbitales híbridos, tiene un carácter S mayor de 33%. Finalmente, la hibridación sp, que es característica de enlaces triples, se tiene solamente 2 orbitales híbridos, entonces se tiene carácter S de 50%, el mayor carácter S de las 3 hibridaciones, por tanto esta hibridación es la más ácida. Bueno, ahora un ejemplo para ilustrar cómo funciona la hibridación respecto a identificar qué tan ácido o base es una sustancia con respecto a otra. Tenemos el amoníaco con la piridina, entonces ¿cuál de las dos va a ser una base más fuerte? Entonces, en primer lugar, analizamos el nitrógeno, que es el tipo de hibridación del nitrógeno, que es lo que va a generar la diferencia entre estas dos moléculas. Entonces, en el amoníaco se tiene un nitrógeno con hibridación sp3, que como vimos antes es la menos ácida de las hibridaciones, mientras que en la piridina se tiene un nitrógeno con hibridación sp2, que es una hibridación más ácida que la sp3. Por tanto, como es una hibridación más ácida, se va a tratar de una base menos fuerte, siendo así que el amoníaco va a ser una base más fuerte con respecto a la piridina. Entonces, de esta forma se puede usar la hibridación para saber si una molécula es más básica con respecto a otra. Para corroborar y también para hacer uso de los pKa, se consultan en la literatura y se tiene que el amoníaco tiene un pKa de 9.2, mientras que la piridina tiene un pKa de 5.16. Como se dijo antes, entre mayor sea el pKa, menor va a ser la naturaleza de ácido. Entonces con esto una vez más se corrobora que efectivamente el amoníaco es una base más fuerte que la piridina, puesto que su pKa es mayor, es decir, es una sustancia más básica.
Finalmente se tiene la estabilización por resonancia. Entonces también se puede ver la naturaleza ácida o básica de alguna molécula cuando después de que actúe como ácida básica, es decir, la estructura resultante, se puede observar qué tan estable es viendo qué tantos híbridos resonantes tiene. Para un ejemplo con respecto a cómo utilizar las diferentes estructuras resonantes de hibridación para identificar la naturaleza ácido o base de un par de sustancias, se tiene el ejemplo del ácido acético con el fenol. Entonces, ¿cuál de los dos va a ser una sustancia más ácida? Entonces, lo que se hace es plantear la reacción como ácido de cada una de las dos sustancias y ver qué estructuras resonantes resultan. Por ejemplo, para el ácido acético se identifica que el hidrógeno que actúa como ácido, que es el susceptible de perderse, va a ser el que está unido al oxígeno, entonces se pierde y nos queda esta estructura ionizada con la carga en el oxígeno, que tiene híbridos resonantes. Entonces, se tiene que esta estructura ionizada, por tener la presencia de enlaces dobles, tiene estructuras resonantes. Entonces, desplazando la carga que tiene este oxígeno, esta carga negativa, moviéndola a este enlace y luego del enlace doble al oxígeno, se tiene esta otra estructura resonante que también es estable puesto que la carga negativa está en un átomo electronegativo como lo es el oxígeno. Entonces en total se tendrían dos híbridos resonantes estables, esta estructura de acá y esta estructura de acá, que son diferentes porque en este caso este oxígeno es el que tiene la carga negativa y acá lo tiene este oxígeno y pues ambas son estables. Ahora bien, con respecto al fenol, se tiene la reacción en la cual actúa como ácido, entonces una vez más se identifica que el hidrógeno ácido es este que está unido al oxígeno, el cual es el que se pierde en su reacción como ácido. Y como esta estructura tiene enlaces dobles y pues es una estructura ionizada, se puede realizar estructuras resonantes, híbridos resonantes. Entonces, haciendo la resonancia se tienen las siguientes estructuras. Entonces, partiendo de la estructura que teníamos después de la reacción, se puede desplazar esta carga, se puede deslocalizar, guiarla hasta este enlace y luego la carga, y este átomo acá va a quedar muy cargado, entonces una vez más se desplaza la carga y termina en un carbono, como se muestra aquí, la cual es una estructura diferente, puesto que aquí la carga está en el oxígeno y aquí está en el carbono, pero entonces esta es otra estructura, otro híbrido resonante, pero no es estable, puesto que la carga negativa se encuentra en un átomo no electronegativo, de forma tal que hasta ahora solamente se tiene una estructura híbrida resonante estable, que es esta de acá. Haciendo uso de los otros enlaces dobles es posible seguir generando estructuras resonantes, de forma tal que, por ejemplo, se hace este desplazamiento de cargas y se tiene esta nueva estructura resonante. Entonces la carga pasó de este carbono de acá a este carbono de acá, la carga negativa. Pero una vez más se trata de una estructura no estable. Nuevamente la carga negativa está en un átomo no electronegativo. Entonces hasta ahora se sigue teniendo la misma estructura resonante estable del inicio. Finalmente, siendo que es posible hacer otra estructura resonante adicional, se hace otra vez el desplazamiento de cargas y se pasa de la carga negativa aportada por este carbono a que la aporte este carbono, pero pues nuevamente se trata de una estructura no estable, de forma tal que hemos tenido varias estructuras resonantes, híbridos resonantes, más que con respecto al ácido acético, pero en realidad solamente una de ellas ha sido estable. Mientras que para el ácido acético se tuvo dos híbridos resonantes estables, de forma tal que como el ácido acético tiene dos híbridos resonantes estables, mientras que el fenol tiene solamente un híbrido resonante estable, el ácido acético es más ácido que el fenol.